Hay momentos en la vida que no se olvidan, momentos que se quedan grabados en la piel, en el aire que respiramos, en el perfume de una flor que ya no existe. Es un día de verano en el norte de Italia. El sol entra por la ventana de un cuarto lleno de luz blanca. Sobre una cama antigua descansa un vestido de novia. Es de seda color marfil, con encaje de burano en los bordes, delicado como una promesa. Las manos de una mujer joven lo acarician despacio, sintiendo la textura fría de la tela entre sus dedos. Su corazón late rápido, huele a jazmines. Afuera, las campanas de la iglesia de San Marcos suenan a lo lejos, pero algo está mal. En el aire hay una tensión que no debería existir en un día como este. Un mensajero ha llegado 3 veces a la villa. Nadie tiene respuestas. Y en los ojos de esa mujer joven, vestida de blanco, comienza a nacer una sombra de duda. Esta es la historia de Valeria Rinaldi, una mujer que lo perdió todo en un solo día, y que 15 años después, cuando creía que el pasado estaba enterrado para siempre, descubrió que el destino tiene una memoria implacable. Si esta historia te conmueve, te invito a suscribirte al canal y dejar un like. Tu apoyo permite que sigamos contando historias como esta. Verona, Italia, primavera de 1890. La iglesia de Santa Anastasia estaba llena. 200 personas esperaban en los bancos de madera, vestidas con sus mejores galas. Las flores blancas adornaban cada rincón. Las velas ardían con luz dorada. Todo estaba perfecto. Todo, excepto una cosa. El novio no había llegado. Valeria Rinaldi estaba de pie frente al espejo del cuarto de preparación de la iglesia. Tenía 20 años. Su vestido era una obra maestra, confeccionado durante 6 meses por las mejores modistas de Verona. Su velo de encaje flamenco caía como una cascada de nieve. Su maquillaje, discreto pero impecable. Pero sus manos temblaban. Habían pasado 40 minutos desde la hora acordada. Su madre intentaba calmarla, sugiriendo que tal vez había tráfico. Clara, su dama de compañía y mejor amiga, sostenía el ramo de novia con dedos tensos, murmurando que quizás la carruaje había tenido problemas con los caballos. Pero Valeria sabía, en lo profundo de su ser, sabía que algo terrible estaba pasando. Su padre entró al cuarto. Era el conde Rinaldi, un hombre de tierra, de manos ásperas y corazón noble, dueño de viñedos que se extendían por kilómetros. Su expresión lo decía todo antes de que abriera la boca. Comenzó a hablar, pero la voz se le quebró. Valeria preguntó qué había pasado. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si su cuerpo ya se estuviera preparando para el golpe. El conde le dijo que Tomás no vendría. El mundo se detuvo. El aire se volvió denso, irrespirable. Valeria no lloró, todavía no. Solo miraba a su padre con una expresión vacía, como si las palabras no tuvieran sentido. Su padre le explicó que había llegado un mensajero a caballo. Traía una carta. El mensaje decía que Tomás lo sentía, que no podía hacerlo. Las palabras cayeron como piedras en un lago en calma, creando ondas que se expandían, rompiéndolo todo. No podía casarse con ella, no podía amarla. Valeria caminó hacia la puerta del cuarto. Sus pies cubiertos de seda blanca tocaron el suelo frío de mármol. Abrió la puerta. 200 pares de ojos se volvieron hacia ella, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. El murmullo comenzó, bajo, como el zumbido de abejas. Y en ese momento, vestida de blanco, frente a un altar vacío, Valeria sintió que su vida se desmoronaba. El escándalo sería recordado durante décadas. Los días que siguieron fueron un infierno. En la Italia de 1890, ser abandonada en el altar no era solo un corazón roto. Era la destrucción social completa. Era el fin de cualquier posibilidad de matrimonio respetable. Era la vergüenza para toda la familia. Valeria no salió de la villa durante 3 semanas. Las cortinas permanecían cerradas. No recibía visitas. Su madre le llevaba comida a su habitación, pero la mayor parte quedaba intacta. El pueblo hablaba. Las lenguas eran afiladas como cuchillos. Decían que era una pobrecita. ¡Qué humillación! Algunos afirmaban haber sabido siempre que ese Monteverdi no era digno de una Rinaldi. Circulaban rumores sobre deudas, sobre una huida a Milán, sobre otra mujer. Los rumores se multiplicaban como la mala hierba. Algunos decían que Tomás había huido con una cortesana. Otros, que había perdido todo en el juego. Nadie sabía la verdad, ni siquiera Valeria. Una tarde, Clara logró entrar a su cuarto. Encontró a Valeria sentada junto a la ventana, todavía con el camisón de encaje, mirando los viñedos con ojos ausentes.
Las cartas de amor que Tomás le había escrito durante 2 años estaban esparcidas por el suelo. Clara le dijo que tenía que comer algo. Arrodillándose junto a ella, Valeria la miró. Sus ojos estaban rojos, pero ya no tenía lágrimas. Preguntó por qué le había hecho eso. Clara no tenía respuesta. Solo pudo abrazarla mientras Valeria, finalmente, se quebraba en sollozos que parecían arrancados desde lo más profundo de su alma. Afuera, en los salones de Verona, en los cafés, en las plazas, el nombre de Valeria Rinaldi se había convertido en sinónimo de desgracia. Ningún hombre respetable la querría ahora. Su dote, por generosa que fuera, no borraría la mancha, y todos lo sabían. 4 meses después del día que debía haber sido su boda, Valeria tomó una decisión. Se iría, lejos, donde nadie la conociera, donde nadie supiera su historia. Le dijo a su padre una mañana, en el estudio de la villa, que no podía quedarse allí. El conde Rinaldi estaba sentado frente a su escritorio de caoba, revisando los libros de cuentas de la vendimia. Levantó la vista, sorprendido. Valeria le explicó que cada calle, cada esquina le recordaba lo que había perdido, que no podía respirar. El conde suspiró. Era un hombre práctico, acostumbrado a resolver problemas con dinero y contratos. Pero esto era diferente. Esto era el corazón de su hija. Le preguntó a dónde iría. Valeria respondió que a Milán. Tenía una tía allí, la hermana de su madre. Podía quedarse con ella. Podía empezar de nuevo. El conde la miró largamente. Finalmente, asintió. Le dijo que le daría una renta mensual, suficiente para vivir con dignidad, pero le advirtió que eso no borraría lo que había pasado. Valeria respondió que lo sabía, pero que al menos en Milán no todos sabrían quién era. Así que, con 3 baúles llenos de ropa, algo de dinero y el corazón hecho pedazos, Valeria dejó Verona. Tomó el tren a Milán en una tarde de otoño. Su madre lloró en la estación. Clara le prometió escribirle todas las semanas. Y mientras el tren se alejaba, llevándola hacia una vida desconocida, Valeria juró que nunca volvería a confiar en un hombre. Nunca volvería a amar. Milán era diferente. Era una ciudad grande, ruidosa, llena de gente que no preguntaba por el pasado. Valeria se instaló en la casa de su tía Margherita, una viuda sin hijos que vivía en un elegante apartamento cerca del Duomo. Durante el primer año, Valeria apenas salió. Bordaba, leía, tocaba el piano. Pero lentamente, muy lentamente, comenzó a sanar. Fue en una exposición de arte, 2 años después de llegar a Milán, donde conoció a Roberto Conti. Él era un comerciante de telas viudo, 15 años mayor que ella. Había perdido a su esposa 5 años atrás, durante un parto que salió mal. No tenía hijos. Era un hombre serio, trabajador, sin la pasión ardiente de Tomás, pero con algo que Valeria necesitaba desesperadamente: estabilidad. Roberto se acercó a ella frente a un cuadro de Caravaggio. Le preguntó si le permitiría invitarla a un café. Valeria dudó. Su corazón todavía estaba cauteloso, protegido por muros invisibles, pero algo en los ojos de Roberto era diferente. No había urgencia, no había intensidad peligrosa, solo una invitación genuina, respetuosa. Finalmente aceptó. Solo un café. Roberto cortejó a Valeria durante 1 año completo, con paciencia, con respeto. Nunca preguntó demasiado sobre su pasado. Nunca la presionó. Simplemente estuvo ahí. Y aunque Valeria sabía que lo que sentía por Roberto no era el fuego salvaje que había sentido por Tomás, también sabía que Roberto era bueno. Era confiable. Con él, podía construir una vida tranquila, sin sobresaltos. En 1893, 3 años después de llegar a Milán, Roberto le propuso matrimonio. Fue en el salón de su casa, después de una cena formal. Roberto sostuvo su mano enguantada. Le dijo que sabía que su corazón había sufrido. No le pedía que lo amara con locura, solo que le permitiera cuidarla, protegerla, darle una familia. Valeria lo miró, y aunque su corazón no latía con la misma fuerza que alguna vez latió por otro hombre, asintió, aceptó. Se casaron 2 meses después, en una ceremonia pequeña, discreta, sin el esplendor que hubiera tenido su primera boda. Pero esta vez, el novio llegó. 1 año después de casarse, en 1894, Valeria dio a luz a una niña. La llamaron Luna, como el satélite que brillaba la noche de su nacimiento. El parto fue difícil. Valeria estuvo al borde de la muerte durante 3 días. Pero cuando finalmente la comadrona puso a esa bebé pequeña y rosada en sus brazos, Valeria sintió algo que no había sentido en años: esperanza.
Roberto observaba con lágrimas en los ojos, murmurando que era perfecta. Y lo era. Luna creció como una niña feliz, curiosa, inteligente, con una risa contagiosa que llenaba la casa de luz. Valeria se volcó en ser la mejor madre posible. Le leía cuentos todas las noches. La llevaba a pasear por el Parque Sempione los domingos. Le enseñó a dibujar, a bordar, a tocar el piano. Roberto adoraba a la niña. La consentía con muñecas de porcelana, vestidos de París, lecciones de todo tipo. Y aunque había días en que los fantasmas del pasado visitaban la mente de Valeria, lograba mantenerlos a raya, porque tenía una razón para seguir adelante. Tenía a Luna. Los años pasaron. Luna se convirtió en una joven hermosa, de ojos brillantes y corazón noble. A los 18 años, estudiaba pintura en un atelier privado, uno de los pocos espacios donde las jóvenes de buena familia podían desarrollar talento artístico. Soñaba con viajar, con ver Florencia, Roma, tal vez incluso París. Era todo lo que Valeria había deseado ser antes de que su mundo se derrumbara. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. En 1905, cuando Luna tenía 18 años y Valeria 35, todo cambió. Fue en invierno. Un invierno particularmente frío en Milán. Roberto había viajado a Venecia por negocios. Debía regresar en 3 días. Pero el cuarto día llegó un telegrama. Valeria lo recibió con manos temblorosas. El mensaje decía que Roberto Conti estaba gravemente enfermo. Neumonía. Hospital San Giovanni. Que fueran inmediatamente. Valeria y Luna tomaron el primer tren a Venecia. Llegaron esa misma noche, pero ya era tarde. Roberto había muerto 2 horas antes de que llegaran. La neumonía se lo había llevado en cuestión de días. Su último pensamiento había sido para ellas. Le había dicho al sacerdote que les dijera que las amaba. El funeral fue en Milán. 3 días después. La iglesia estaba llena de comerciantes, socios, amigos. Valeria estaba vestida de negro riguroso, con un velo que cubría su rostro. Luna lloraba en silencio. Y mientras bajaban el ataúd a la tierra, Valeria sintió una extraña mezcla de emociones. Dolor, sí. Roberto había sido bueno con ella. Le había dado estabilidad, respeto, una hija. Pero también, y esto la llenaba de culpa, una pequeña parte de ella sintió algo parecido a la liberación, porque Roberto se había ido sabiendo que ella lo respetaba, pero nunca supo que su corazón siempre había pertenecido a otro hombre. 1 año después de la muerte de Roberto, Luna conoció a Lucas. Fue en una exposición de arte en la Galleria Brera. Luna estaba admirando un cuadro de paisaje veneciano cuando tropezó con alguien. Los tubos de pintura que llevaba en su bolso rodaron por el suelo de mármol. Un joven de cabello oscuro y ojos sinceros se agachó inmediatamente para ayudarla. Se disculpó, diciendo que él no miraba por dónde caminaba. Luna respondió que ella tampoco estaba prestando atención. Sus manos se rozaron al alcanzar el mismo tubo de pintura. Fue un roce breve, accidental, pero ambos sintieron algo. El joven se presentó como Lucas. Lucas Monteverdi. Luna dijo su nombre. Luna Conti. Lucas preguntó si era la hija del comerciante de telas. Luna asintió, sorprendida. Lucas le explicó que su padre había muerto hacía 1 año. Él le ofreció sus condolencias, mencionando que su padre conocía al suyo, que hacían negocios juntos, y sin saber cómo ni por qué, comenzaron a hablar. De arte, de pintura, de sus sueños. El tiempo se detuvo en esa galería silenciosa. Y cuando finalmente se dieron cuenta, habían pasado 2 horas. Lucas le preguntó si le gustaría tomar un té algún día. Añadió rápidamente que por supuesto, con su madre como acompañante, consciente de las reglas sociales. Luna sonrió. Le dijo que le encantaría. Durante los siguientes meses, Lucas cortejó a Luna de la manera apropiada. Visitas formales a la casa, siempre con la presencia de Valeria o de la tía Margarita. Paseos por el parque, con una doncella caminando discretamente detrás. Asistencia a la ópera, ocupando palcos adyacentes. Lucas era todo lo que una madre podía desear para su hija. Educado, trabajador, de buena familia. Estudiaba arquitectura en la universidad. Durante una de esas visitas formales, Lucas le contó a Valeria sobre su padre. Le explicó que su padre vivía ahora en Milán también. Se había mudado hacía 12 años. Valeria preguntó por su madre, sirviéndole té. Lucas le contó que había fallecido hacía 3 años. Un accidente con la carruaje. Fue muy repentino. Valeria ofreció sus condolencias. Lucas agradeció, diciendo que su padre había sido muy fuerte.
que lo había criado solo desde entonces. Valeria asintió, sintiendo simpatía genuina por ese joven que había perdido a su madre. La tía Margarita preguntó si su padre vendría a cenar algún día. Dijo que sería apropiado conocerlo, si ese cortejo iba en serio. Lucas se sonrojó ligeramente. Afirmó que iba muy en serio. Y que a su padre le encantaría venir. Sugirió el próximo sábado. Valeria aceptó, sin saber que acababa de sellar su destino. El sábado llegó demasiado pronto. Valeria había preparado todo con cuidado. La mesa estaba puesta con la vajilla de porcelana francesa. Las velas ardían en candelabros de plata. El menú era impecable. Antipasti, risotto alla milanese, osobuco y tiramisú. Luna estaba nerviosa, emocionada. Le preguntó a su madre si creía que le caería bien al padre de Lucas. Valeria la tranquilizó, asegurándole que estaba segura. A las 7 en punto, sonó la campanilla. La doncella abrió la puerta. Valeria escuchó voces en el vestíbulo. La voz alegre de Luna, la voz de Lucas, y otra voz, una voz masculina, más grave, que saludaba diciendo que era un honor estar ahí. Valeria salió del salón, alisándose el vestido negro de luto. Caminó hacia el vestíbulo. Y entonces lo vio. El mundo se detuvo. No era solo Lucas quien había llegado. Era el hombre que estaba detrás de él. Un hombre de unos 40 años, de cabello con algunas canas, vestido con un traje oscuro impecable, ojos que alguna vez conoció mejor que los suyos propios. Tomás Monteverdi. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, 15 años se evaporaron como humo. El aire se volvió denso, irrespirable. Valeria sintió que sus piernas flaqueaban. Tomás había perdido todo el color de su rostro. Luna, con una sonrisa radiante, ajena a la tormenta que acababa de desatarse, presentó formalmente a Lucas, y luego a su padre, el señor Tomás Monteverdi. Mencionó que era arquitecto. La tía Margarita apareció detrás de Valeria, notando su palidez. Preguntó si estaba bien. Valeria tragó saliva. Forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Respondió que sí, que estaba bien. Miró a Tomás directamente. Le dijo que era un placer conocerlo. Extendió su mano enguantada. Tomás la tomó. El contacto fue eléctrico, doloroso, imposible de ignorar. Él respondió que el placer era suyo. Y con esas palabras, comenzó la cena más difícil de sus vidas. La cena fue un tormento. Valeria sirvió el risotto con manos que temblaban imperceptiblemente. La tía Margarita trataba de mantener una conversación ligera, preguntándole a Lucas sobre sus estudios de arquitectura. Luna sonreía, feliz de tener a las dos familias juntas, y Tomás apenas podía comer. Sus ojos se desviaban constantemente hacia Valeria, como si estuviera viendo un espectro. La tía Margarita preguntó al señor Monteverdi cuánto tiempo llevaba viviendo en Milán. Tomás carraspeó, tratando de encontrar su voz. Respondió que 12 años. Explicó que se había mudado después de casarse, que su esposa era de allí. La tía preguntó qué lo había traído originalmente. Tomás respondió que los negocios. Explicó que había tenido que alejarse de Verona, que necesitaba un nuevo comienzo. Valeria apretó su tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos bajo los guantes. Preguntó si era de Verona. Tomás confirmó. La tía Margarita comentó qué coincidencia, que Valeria también era de Verona. Preguntó de qué familia. Valeria respondió, mirándolo directamente, que Rinaldi. Valeria Rinaldi. Observó cómo Tomás cerraba los ojos brevemente, como si hubiera recibido un golpe. La tía continuó explicando que los Rinaldi eran dueños de los viñedos. Preguntó si los conocía. Tomás mintió, diciendo que de oídas, que eran familias muy respetables. El silencio que siguió fue denso, incómodo. Luna, ajena a todo, comenzó a hablar sobre la próxima exposición de arte a la que quería asistir con Lucas, pero Valeria y Tomás apenas escuchaban. Estaban atrapados en un pasado que había vuelto a la vida. Cuando la cena finalmente terminó, después de lo que parecieron horas interminables, Lucas y Tomás se despidieron. Lucas besó la mano de Luna con ternura, diciendo que la vería mañana en el atelier. Tomás se inclinó ante Valeria. Le agradeció por su hospitalidad. Sus ojos decían mil cosas que su boca no podía pronunciar. Valeria asintió, incapaz de hablar. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Valeria subió corriendo a su habitación, se encerró, y por primera vez en un año, desde la muerte de Roberto, lloró. Lloró por el pasado que había vuelto,
por el amor que nunca había muerto, por la imposibilidad de todo. Afuera, en la carruaje que los llevaba de vuelta a casa, Lucas miraba a su padre con preocupación. Le preguntó si estaba bien, porque parecía muy tenso durante la cena. Tomás miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Respondió que estaba bien, solo que había fantasmas en esa ciudad que no esperaba encontrar. Y mientras la carruaje avanzaba por las calles oscuras de Milán, Tomás cerró los ojos. Pensó en Valeria. Después de 15 años, la había vuelto a ver, y seguía siendo la mujer más hermosa que había conocido. Pero ahora había dolor en sus ojos, un dolor que él había causado. Susurró al vacío de la noche, preguntándose qué había hecho. Esa noche, ni Valeria ni Tomás pudieron dormir. Valeria estaba acostada en su cama, mirando el techo. La casa estaba en silencio. Luna dormía plácidamente en su habitación. La tía Margarita roncaba suavemente en la suya, pero Valeria miraba el dosel de su cama con los ojos abiertos, reviviendo cada momento de la cena, cada mirada, cada palabra. Se preguntaba por qué había vuelto él a su vida, por qué ahora, por qué de esta manera, y lo peor de todo, por qué su corazón seguía latiendo tan rápido cada vez que pensaba en él. Roberto llevaba 1 año muerto. Había cumplido con su luto, pero había prometido ante su tumba que nunca volvería a pensar en Tomás Monteverdi. Y ahora, el destino se burlaba de ella. A kilómetros de distancia, en una villa en las afueras de Milán, Tomás estaba sentado en su estudio. Frente a él, un vaso de grapa que no había tocado. Lucas se había ido a dormir, feliz y ajeno a la tormenta que se avecinaba. Tomás tenía en sus manos una carta vieja, amarillenta. Una carta que había escrito 15 años atrás. Una carta que nunca había enviado. Leyó en voz alta su propia letra, juvenil, desesperada. Pedía perdón a Valeria. Decía que no era digno de ella, que no podía arrastrarla a la vergüenza que su familia cargaba, que la amaba demasiado para destruirla. Cerró los ojos. Susurró al silencio de la noche, preguntándose qué había hecho. 3 días después del encuentro, Valeria recibió una carta. La doncella la trajo en una bandeja de plata durante el desayuno. Le explicó que un mensajero la había dejado esa mañana. Valeria reconoció el sello de cera, la M entrelazada. Monteverdi. Sus manos temblaron al abrir el sobre. Luna estaba desayunando, hablando animadamente sobre sus planes con Lucas. Valeria desdobló la carta con cuidado. La letra era inconfundible. La misma letra que alguna vez escribió cartas de amor. La misma que firmó las invitaciones de boda que nunca se usaron. Comenzaba formalmente, dirigiéndose a la señora Conti. Decía que sabía que no tenía derecho a escribirle, que no merecía ni siquiera que leyera esas palabras, pero que habían pasado 15 años y había cargado con ese peso cada día de su vida. Explicaba que no la había dejado porque no la amara, que la dejó porque la amaba demasiado, y porque era un cobarde. Contaba que el día de su boda, su madre le había revelado un secreto que cambió todo, un secreto sobre su familia, sobre su honor, sobre él, que en ese momento sintió que no era digno de ella, que casarse con ella sería arrastrarla a una mentira, a una vergüenza que su familia no merecía. Así que huyó, como el cobarde que era, y había vivido arrepentido desde entonces. No le pedía perdón, no lo merecía. Solo quería que supiera la verdad, porque sus hijos se amaban, y no quería que pagaran por sus errores. Le rogaba que le permitiera explicarle en persona. Firmaba solo con sus iniciales, T.M. Valeria leyó la carta 3 veces. Su corazón latía con fuerza, rabia, confusión, dolor y algo más, algo que no quería admitir, curiosidad. Se preguntaba qué secreto podía ser tan terrible como para justificar lo que él hizo. Luna preguntó si estaba bien, notando su palidez. Valeria dobló la carta rápidamente. Respondió que sí, solo que tenía un dolor de cabeza. Esa misma tarde, Valeria fue a visitar a Clara. Después de 15 años, Clara seguía siendo su confidente más cercana. Se había casado con un médico de Verona, y ahora vivía en Milán también. El destino las había reunido de nuevo. Se encontraron en el salón de té de Clara, un espacio elegante lleno de luz. Valeria le contó todo. El reencuentro, la cena, la carta. Clara la escuchó en silencio, con los ojos muy abiertos. Finalmente dijo que no podía creerlo. Preguntó si Tomás Monteverdi estaba en Milán, si su hijo estaba cortejando a Luna. Valeria asintió, con lágrimas en los ojos.
Confesó que no sabía qué hacer, que después de 15 años, después de todo lo que pasó, él aparecía de nuevo, y que su corazón, su maldito corazón, seguía latiendo por él. Clara preguntó si iba a verlo. Valeria respondió que no lo sabía. Explicó que una parte de ella quería quemar esa carta y olvidar que existía. Otra parte necesitaba saber. Necesitaba entender por qué le hizo lo que le hizo. Clara tomó la mano de su amiga. Le dijo que la escuchara, que había vivido 15 años con una pregunta sin respuesta, que tal vez era hora de que escuchara lo que tenía que decir, no por él, por ella misma, para que pudiera cerrar ese capítulo de su vida de una vez por todas. Valeria preguntó qué pasaría si eso arruinaba la relación de Luna con Lucas, si descubría algo que cambiaba todo. Clara respondió que entonces lo enfrentaría, como siempre había hecho. Le recordó que era más fuerte de lo que creía. Le dijo que era Valeria Rinaldi. Valeria corrigió, diciendo que ya no era Rinaldi, que era Conti. Clara respondió con suavidad que no, que era viuda, que no era Rinaldi ni Conti, que era ella misma, y que tal vez era hora de que decidiera quién quería ser. Valeria tardó una semana en responder. Durante esos 7 días, luchó consigo misma. Pero finalmente, tomó papel y pluma. Escribió solo 3 líneas. Café Bifi, Galleria Vittorio Emanuele, mañana a las 3 de la tarde. Firmó solo con sus iniciales, V.R. Envió la carta con un mensajero. La respuesta llegó esa misma noche. Solo 2 palabras. Ahí estaré. Al día siguiente, Valeria se vistió con cuidado. Un vestido de luto completo, negro, de seda. Un velo que cubría parcialmente su rostro. Le dijo a Luna que iría de compras. Tomó una carruaje hasta la galleria. El café Bifi era elegante, discreto. Un lugar donde la alta sociedad milanesa tomaba café y discutía negocios. Valeria llegó puntual. Tomás ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, vestido con un traje oscuro. Se veía mayor, cansado, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Cuando la vio entrar, se puso de pie inmediatamente. Le agradeció por venir, con voz temblorosa. Valeria se sentó sin responder. El camarero trajo café y pastas. Ninguno de los dos tocó nada. Finalmente Valeria habló, con voz fría. Le dijo que tenía 5 minutos, que le dijera qué secreto era tan terrible como para destruir su vida. Tomás respiró hondo. Comenzó con voz temblorosa. Explicó que su madre, la mañana de su boda, le había dicho que su familia estaba arruinada. Valeria frunció el ceño. Preguntó a qué se refería con arruinada. Tomás continuó, explicando que su padre, el hombre que lo crió, había perdido todo. En el juego, en malas inversiones, que tenían deudas con media Verona, incluyendo con su padre. El aire salió de los pulmones de Valeria. Tomás continuó, diciendo que su padre había pedido prestado dinero al conde Rinaldi. Mucho dinero. Dinero que no podía devolver. Y que su madre le había revelado que su padre había aceptado perdonar la deuda, como regalo de bodas. Pero que él no podía aceptarlo. No podía casarse con ella sabiendo que su dote, su fortuna, iba a usarse para pagar las deudas de su padre. Que ella sería, en esencia, comprada, para salvar a su familia de la ruina. Valeria sintió que el mundo giraba. Dijo, con voz rota, que entonces él había huido, que la había dejado en el altar, la había humillado frente a todo Verona, la había condenado a una vida de vergüenza, porque su orgullo no le permitía aceptar ayuda. Tomás negó que fuera orgullo. Insistió que fue honor. Valeria casi gritó, pero se contuvo. Preguntó qué honor había en abandonar a una mujer que lo amaba, qué honor había en desaparecer sin explicación. ¿Qué honor había en condenarla a años de sufrimiento? Tomás tenía lágrimas en los ojos. Reconoció que lo sabía, que sabía todo eso, que fue un cobarde, que debió hablarlo con ella, que debió confiar en que podrían encontrar otra solución, pero que tenía 22 años, estaba aterrado, y lo único que podía pensar era que ella merecía algo mejor, alguien mejor. Valeria lo miró largamente. Finalmente, se puso de pie. Le dijo que sabía que era lo peor de todo. Tomás la miró esperando. Ella confesó que parte de ella quería creerle, que parte de ella quería perdonarlo, y que eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Y sin esperar respuesta, salió del café, dejando a Tomás solo con su culpa. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Las palabras de Tomás daban vueltas en su mente. Se preguntaba si era verdad,
si su padre había perdonado las deudas de los Monteverdi como regalo de bodas. A la mañana siguiente, escribió una carta a su padre en Verona. Le preguntó directamente sobre las deudas de la familia Monteverdi. La respuesta llegó una semana después. Su padre escribía con su letra temblorosa de anciano. Comenzaba dirigiéndose a su querida hija. Expresaba su sorpresa por la pregunta después de tantos años. Confirmaba que sí, era verdad. Los Monteverdi tenían deudas con él, deudas considerables. Y sí, había acordado perdonarlas como regalo de bodas. Explicaba que pensó que era una manera de ayudar al joven que ella amaba, de darle un nuevo comienzo, que nunca imaginó que él huiría, que nunca entendió por qué. Preguntaba si había algo que debía saber. Firmaba como su padre que la amaba. Valeria dejó caer la carta. Era verdad. Todo lo que Tomás había dicho era verdad. Él había huido para no sentirse comprado, para no usar el dinero de ella para salvar a su familia, por orgullo masculino, por honor malentendido. Y en el proceso, había destruido ambas vidas. Mientras Valeria lidiaba con sus demonios internos, Luna y Lucas continuaban su cortejo. Ahora, con la bendición tácita de Valeria, podían verse más seguido, siempre bajo supervisión apropiada, por supuesto. Una tarde, Lucas pidió permiso para llevar a Luna a una exposición en el Castello Sforzesco. Añadió rápidamente que con una doncella como acompañante. Valeria accedió, pero algo en su interior se retorcía, porque cada vez que veía a Lucas, veía a Tomás, la misma sonrisa, los mismos gestos, y se preguntaba si Lucas era como su padre, si huiría cuando las cosas se pusieran difíciles, si rompería el corazón de Luna como Tomás rompió el suyo. Una noche, después de que Lucas se fuera, Valeria se sentó con Luna. Comenzó con cuidado, diciéndole que quería que supiera que podía hablar con ella de cualquier cosa. Luna sonrió. Le aseguró que lo sabía. Valeria preguntó si estaba segura de Lucas. ¿Realmente segura? Luna la miró, sorprendida por la seriedad en la voz de su madre. Respondió que lo amaba, que sabía que eran jóvenes, pero que cuando sabes, sabes. Preguntó si no era verdad. Valeria sintió un nudo en la garganta, porque ella también había sabido. Había estado absolutamente segura de Tomás. Y mira cómo había terminado. Le pidió solo que le prometiera algo, que si alguna vez él le hacía daño, se lo diría, que no cargaría sola con el dolor. Luna la abrazó. Le prometió que lo haría, pero le aseguró que no pasaría, que Lucas era diferente, que era bueno, que era noble, que nunca le haría daño. Valeria cerró los ojos, rogando porque su hija tuviera razón. 2 semanas después del encuentro en el Café Bifi, llegó otra carta de Tomás, esta vez, más larga. Valeria la leyó en la privacidad de su habitación. La carta comenzaba dirigiéndose a Valeria, no a la señora Conti, a Valeria. Decía que había pasado esas 2 semanas pensando en su encuentro, en las palabras que ella le dijo, en el dolor en sus ojos, y que se había dado cuenta de algo, que durante 15 años había vivido diciéndose que hizo lo correcto, que la protegió al alejarse, que era mejor que sufriera un día de humillación que una vida entera atada a un hombre indigno, pero que estaba equivocado, que no la protegió, que la destruyó, y que la verdad que había tardado 15 años en admitir, era que no huyó por honor, que huyó por miedo, miedo de no ser suficiente, miedo de que un día ella lo mirara y viera la vergüenza de su familia, miedo de que su amor se convirtiera en desprecio. Así que huyó, y al hacerlo le robó la opción de decidir, le robó su voz, su elección, y eso era imperdonable. No le pedía que lo perdonara, no le pedía que lo entendiera, solo quería que supiera que si pudiera volver atrás, si pudiera cambiar aquel día, lo haría, iría al altar, se casaría con ella, y enfrentarían juntos lo que viniera, porque una vida de dificultades con ella hubiera sido mejor que 15 años sin ella. Decía que sus hijos les habían dado una segunda oportunidad, una oportunidad de hacer las cosas bien, de mostrarles que el amor, el verdadero amor, vale la pena luchar por él. No le pedía nada, solo que considerara, cuando mirara a sus hijos enamorados, que tal vez, ellos también merecían una segunda oportunidad. Firmaba como suyo siempre, Tomás. Valeria terminó de leer con lágrimas rodando por sus mejillas. Dobló la carta cuidadosamente y la guardó en el cajón de su tocador, junto con todas las cartas de amor que Tomás le había escrito 15 años atrás, las cartas que nunca había podido tirar.
Un mes después, la familia Santoro, una de las más prominentes de Milán, organizó un gran baile. Luna estaba emocionada. Sería su primer baile importante desde que cumplió 18 años. Le preguntó a su madre si podía ir. Mencionó que Lucas estaría ahí. Su padre también. Valeria sintió un escalofrío. Se preguntó si Tomás estaría ahí. La tía Margherita respondió por ella. Declaró que por supuesto que irían, que Luna no podía perderse eso, y que su madre también iría, que no podía quedarse encerrada para siempre, que el luto de un año ya había pasado, que era hora de que volviera a la sociedad. Así que 3 días después, Valeria se encontró vistiéndose para el baile. Eligió un vestido de seda gris oscuro, todavía en luto, pero menos severo, con un escote discreto y mangas largas, su cabello recogido en un moño elaborado, perlas en el cuello. Se veía elegante, hermosa, pero distante, como una estatua de mármol. Luna, en cambio, resplandecía. Su vestido era de color azul cielo, con encajes y cintas, su cabello suelto en rizos, sus ojos brillantes de emoción. La llegada a la Villa Santoro fue espectacular. Carruajes llegaban uno tras otro. La música de una orquesta en vivo llenaba el aire. Cientos de velas iluminaban los salones. Valeria entró del brazo de la tía Margherita. Luna iba adelante, buscando con los ojos a Lucas, y entonces Valeria lo vio, al otro lado del salón. Tomás, vestido con un frac negro impecable, hablando con otros arquitectos, como si sintiera su mirada, se dio vuelta. Sus ojos se encontraron a través del salón lleno de gente. El mundo se desvaneció. Solo existían ellos dos, y 15 años de historia entre medio. La música cambió. El maestro de ceremonias anunció un vals. Las parejas comenzaron a formarse en el centro del salón. Lucas se acercó a Luna, ofreciéndole su brazo. Le preguntó si le concedía ese baile. Luna miró a su madre, pidiendo permiso. Valeria asintió. Le dijo que fuera, que disfrutara. Observó cómo su hija y Lucas se movían hacia la pista, cómo él la tomaba de la cintura con respeto, cómo ella lo miraba con adoración, y sintió una mezcla de alegría y terror. Escuchó una voz detrás de ella. Era Tomás, de pie frente a ella, extendiendo su mano. Le preguntó si le haría el honor. El salón pareció quedar en silencio, aunque en realidad nadie los miraba. Nadie sabía su historia. Para todos los demás, era simplemente un viudo pidiendo bailar con una viuda, algo completamente apropiado. Valeria miró su mano extendida, miró sus ojos, y después de un momento que pareció eterno, puso su mano enguantada en la de él. Tomás la guió hacia la pista, puso su mano en su cintura, ella puso la suya en su hombro, y comenzaron a moverse al ritmo del vals. No habían bailado juntos en 15 años, pero sus cuerpos recordaban cada paso, cada giro, como si el tiempo no hubiera pasado. Tomás susurró que nunca había dejado de amarla, ni un solo día. Valeria cerró los ojos. Le pidió que no dijera eso. Él insistió que era la verdad, que se había casado, que tuvo un hijo, que construyó una vida, pero que nunca la olvidó, que nunca dejó de preguntarse qué hubiera pasado si hubiera sido valiente aquel día. Valeria sintió las lágrimas amenazando con caer. Susurró que él la había destruido. Tomás respondió que lo sabía, que había vivido con esa culpa cada día, pero le pidió que lo mirara. Ella abrió los ojos, lo miró directamente. Él le pidió que le dijera que no sentía nada, que le dijera que su corazón no latía más rápido en ese momento, que le dijera que esos 15 años habían borrado lo que había entre ellos, y que nunca volvería a molestarla. Valeria no pudo responder, porque no podía mentir. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Sus manos temblaban, y cuando Tomás la acercó un poco más, solo unos centímetros, apenas perceptible para los demás, sintió que todo su cuerpo reaccionaba. El vals terminó. Las parejas se separaron, aplaudiendo cortésmente. Tomás soltó su cintura, pero sostuvo su mano un segundo más de lo socialmente aceptable. Le agradeció por el baile, y se alejó, dejándola parada en medio del salón, con el corazón destrozado de nuevo. Esa noche, de regreso a casa, Luna estaba radiante. Le preguntó a su madre si había visto cómo bailaba Lucas. Comentó que era tan elegante, y que su padre era muy amable también. Preguntó si no le parecía. Valeria miraba por la ventana de la carruaje. Respondió que sí, que muy amable. Luna la miró con curiosidad. Le dijo que la había visto bailar con el señor Monteverdi, que se veían. No sabía cómo explicarlo.
como si se conocieran. Valeria se tensó. Luna continuó, diciendo que parecía haber algo entre ellos, algo intenso. Valeria respondió quizás demasiado bruscamente, diciéndole que no fuera ridícula, que apenas lo conocía. Luna no insistió, pero en sus ojos había una pregunta, una sospecha, y Valeria supo que tendría que tener mucho cuidado, porque Luna era inteligente, y pronto comenzaría a atar cabos. 2 semanas después, Luna estaba buscando un pañuelo en el tocador de su madre. Valeria había salido a visitar a Clara. Luna abrió el cajón superior, y ahí estaban, cartas, docenas de cartas, atadas con una cinta roja descolorida. Con curiosidad, Luna tomó una, la abrió. Comenzaba dirigiéndose a su adorada Valeria. Decía que cada día que pasaba sin verla era un día perdido, que cada noche soñaba con el momento en que finalmente sería su esposa. Luna frunció el ceño. Se preguntó de qué esposa hablaba. Su madre se había casado con su padre, Roberto Conti. Miró la firma. Tuyo para siempre, Tomás Monteverdi. El mundo de Luna se detuvo. Se preguntó si era Tomás Monteverdi, el padre de Lucas. Con manos temblorosas, abrió otra carta, y otra. Todas eran cartas de amor, cartas apasionadas, intensas, fechadas en 1889, un año antes de que ella naciera. Y entonces encontró algo más, una invitación de boda, amarillenta, vieja. Decía que los señores conde y condesa Rinaldi tenían el honor de invitarle a la boda de su hija Valeria con el señor Tomás Monteverdi. Iglesia de Santa Anastasia, Verona, primavera de 1890. Luna sintió que no podía respirar. Su madre había estado comprometida con el padre de Lucas. Iban a casarse. Se preguntó qué había pasado. ¿Por qué no se casaron? ¿Por qué su madre nunca se lo había dicho? En ese momento, escuchó la puerta principal. Valeria había regresado. Luna guardó rápidamente las cartas, pero no pudo disimular su expresión. Cuando Valeria entró a su habitación, encontró a Luna sentada en su cama, con la invitación de boda en las manos. Luna preguntó con voz temblorosa, ¿qué era eso? Valeria palideció. Comenzó a decir su nombre, pero se detuvo. Luna preguntó si iba a casarse con el padre de Lucas. Valeria cerró la puerta. Se sentó junto a su hija. Finalmente admitió que sí, que hacía 15 años, pero que no sucedió. Luna preguntó por qué. Valeria le explicó que él no llegó a la boda, que la dejó en el altar. Luna sintió como si le hubieran dado un golpe. Repitió las palabras, incrédula. Preguntó si nunca pensó en contárselo. Cuestionó cuándo iba a ser el momento correcto. Si después de que se casara con su hijo, Valeria tenía lágrimas en los ojos. Confesó que no sabía qué hacer, que cuando los vio juntos, cuando vio lo feliz que era, no pudo, que no podía destruir su felicidad con su pasado. Luna preguntó cómo podía permitir que saliera con él, con el hijo del hombre que la humilló. Valeria respondió que porque Lucas no era su padre, que los hijos no tienen que pagar por los pecados de los padres, que ella merecía ser feliz, aunque ella no lo fuera. Luna comenzó a llorar. Valeria la abrazó, y ambas lloraron, por el pasado, por el presente, por el futuro incierto que las esperaba. Esa misma noche, Luna fue a ver a Lucas, sin acompañante, sin permiso, algo impensable para una señorita de buena familia, pero no le importó. Llegó a la villa de los Monteverdi después del anochecer. Tocó la puerta con fuerza. Un mayordomo abrió, sorprendido. Le dijo que era tarde, que no era apropiado. Luna insistió que necesitaba hablar con Lucas. Ahora, Lucas apareció en el vestíbulo, preocupado. Preguntó qué había pasado. Luna le dijo que necesitaba hablar con él, a solas. Lucas la llevó al jardín, donde había más privacidad. Preguntó qué sucedía, notando su palidez. Luna preguntó, sin preámbulos, si sabía que su padre iba a casarse con su madre. Lucas la miró, confundido. Preguntó de qué hablaba. Luna le explicó que hacía 15 años, que estaban comprometidos, que iban a casarse, y que su padre la dejó plantada en el altar. El color desapareció del rostro de Lucas. Dijo que eso no podía ser verdad. Luna insistió que lo era, que había encontrado las cartas, la invitación, todo. Lucas se sentó en un banco de piedra, abrumado. Dijo que su padre nunca le había dicho nada. Luna confirmó exactamente que ninguno de sus padres les había dicho nada. Preguntó qué pasaría si había más secretos.
si había razones por las que no deberían estar juntos. Lucas se puso de pie. Negó rotundamente. Insistió que lo que pasó entre ellos era su historia, no la de ellos. Luna preguntó cómo podía estar tan seguro. Lucas respondió que porque la amaba, que sabía que ella lo amaba, y que no iba a dejar que el pasado de sus padres destruyera su futuro. Luna lo miró con lágrimas en los ojos. Preguntó qué pasaría si su padre era un hombre terrible, si él era como su padre. Lucas tomó sus manos. Le pidió que entonces lo juzgara por sus acciones, no por las de su padre. Preguntó si alguna vez le había dado motivos para dudar de él. Luna negó con la cabeza. Lucas preguntó si la había tratado con respeto, con honor. Luna confirmó que sí. Lucas le pidió que confiara en eso, que confiara en él, y que juntos descubrirían la verdad de lo que pasó, pero que no iba a perderla. No por esto. Se abrazaron, y en ese abrazo había una promesa de que su amor era más fuerte que el pasado. Cuando Luna se fue, Lucas entró a la casa como un torbellino. Encontró a su padre en el estudio, revisando planos. Preguntó sin preámbulos si era verdad. Tomás levantó la vista, sorprendido. Preguntó qué era verdad. Lucas le preguntó directamente si iba a casarse con la señora Conti, si la dejó en el altar. Tomás se puso de pie lentamente. Preguntó cómo lo sabía. Lucas le explicó que Luna había encontrado las cartas, las invitaciones, todo. Le preguntó cómo pudo no decirle algo así. Tomás se pasó las manos por el cabello. Confesó que quería hacerlo, pero que no sabía cómo. Lucas preguntó, casi gritando, si simplemente pensó que nunca se enteraría. Tomás respondió que esperaba que tal vez no fuera relevante. Lucas le preguntó cómo eso no era relevante. Le gritó que estaba enamorado de la hija de la mujer a la que abandonó. Tomás admitió que tenía razón, toda la razón, que debió decirle desde el principio. Lucas preguntó, con voz más calmada, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué la dejó? Tomás se sentó pesadamente. Respondió que por orgullo, por miedo, por todas las razones equivocadas. Lucas preguntó si la amaba. Tomás respondió que con todo su corazón. Lucas preguntó por el presente. Tomás miró a su hijo directamente. Confesó que todavía la amaba, que nunca había dejado de amarla. Lucas procesó la información. Le dijo que tenía que arreglarlo. Tomás respondió que no podía, que el daño estaba hecho. Lucas insistió que no, que tenía que intentarlo. Explicó que porque Luna y él iban a estar juntos, y que no quería que su amor estuviera construido sobre las ruinas del de ellos, que quería que ambas familias estuvieran en paz. Tomás preguntó qué pasaría si ella no lo perdonaba. Lucas respondió que entonces, al menos lo habría intentado, pero que no podía rendirse sin luchar, no esta vez. Tomás miró a su hijo con una mezcla de orgullo y dolor. Preguntó cuándo se había vuelto tan sabio. Lucas sonrió tristemente. Respondió que había aprendido de sus errores. Al día siguiente, Tomás pidió formalmente ver a Valeria. Envió una carta a través de un mensajero. Valeria accedió, pero esta vez, no en un café, en su casa, en el salón, con la tía Margarita presente como carabina. Tomás llegó puntual, vestido formalmente, con un ramo de jazmines, las flores favoritas de Valeria. Le agradeció por recibirlo, entregándole las flores. Valeria tomó las flores sin expresión. Le dijo que tenía 10 minutos. Tomás mencionó que Luna le había contado que hubo una conversación con Lucas. Valeria confirmó. Dijo que sus hijos sabían la verdad, o al menos parte de ella. Tomás dijo que creía que merecían saber toda la verdad. Valeria también. Tomás asintió. Reconoció que tenía razón. Así que, frente a la tía Margarita, Tomás contó toda la historia. Las deudas, el acuerdo con el conde Rinaldi, su orgullo herido, su miedo, su cobardía, y finalmente, su arrepentimiento. Cuando terminó, había lágrimas en sus ojos. Dijo que no había excusa para lo que hizo. No había justificación. Solo quería que supiera que había pagado por su error cada día de esos 15 años. Confesó que se había casado con una buena mujer, pero que nunca pudo amarla como ella merecía, porque su corazón siempre estuvo con Valeria. Valeria lo miró largamente. Finalmente, habló. Le dijo que durante 15 años había odiado su nombre, que había maldecido el día que lo conoció, que había jurado que si alguna vez lo volvía a ver, lo enfrentaría con toda la rabia que había cargado. Tomás esperó, preparándose para el golpe. Valeria continuó, diciendo que ahora que estaba ahí, frente a ella, diciéndole la verdad, se daba cuenta de algo. Tomás preguntó de qué.
Valeria confesó que parte de ella ya lo había perdonado. No porque lo mereciera, sino porque cargar con ese odio la había destruido tanto como su abandono. Tomás sintió una chispa de esperanza. Comenzó a decir su nombre. Valeria lo interrumpió. Le pidió que la dejara terminar. Le dijo que lo perdonaba, pero que eso no significaba que olvidara, que no significaba que volvieran a donde estaban, que no podía darle eso, que no podía darse eso a sí misma. Tomás respondió que entendía, aunque el dolor era evidente en su voz. Valeria dijo que podía ofrecerle algo. Tomás preguntó qué. Valeria propuso una tregua, por sus hijos. Explicó que podían ser civilizados, cordiales, permitir que Luna y Lucas construyeran su historia sin la sombra de la de ellos. Tomás asintió lentamente. Dijo que sería un honor. Valeria extendió su mano. Tomás la tomó, y en ese apretón de manos había un acuerdo tácito. El pasado quedaría en el pasado. El futuro pertenecía a sus hijos. Los meses pasaron. Luna y Lucas continuaron su cortejo. Ahora, con ambas familias informadas y en paz, las cenas familiares se volvieron regulares. Valeria y Tomás eran corteses, distantes, pero civilizados. Nunca hablaban de nada personal, solo de sus hijos, de planes futuros, de trivialidades. Pero había algo en el aire, una tensión, una atracción que ninguno de los dos quería admitir. Clara lo notó una tarde, durante el té. Le dijo sin rodeos a Valeria que todavía lo amaba. Valeria le pidió que no dijera tonterías. Clara insistió, diciendo que la conocía desde que eran niñas, que sabía cuándo mentía. Valeria suspiró. Preguntó que si era así, ¿qué importaba? Que el pasado no se podía cambiar. Clara respondió que pero el futuro sí. Valeria dijo que no era tan simple. Clara preguntó por qué no. Le recordó que Roberto había muerto hacía 2 años, que su luto había terminado, que Tomás era viudo, que ambos eran libres. Valeria confesó que tenía miedo. Miedo de que volviera a lastimarla. Miedo de que no fuera el hombre que recordaba. Miedo de que sus sentimientos fueran solo nostalgia. Clara sugirió suavemente que tal vez tenía miedo de ser feliz. Valeria la miró, sorprendida. Clara continuó, diciéndole que había vivido 15 años como una mártir, como la mujer que fue abandonada, la que sufrió, la que sacrificó todo. Le preguntó qué pasaría si dejaba ir esa identidad, si se permitía ser solo una mujer enamorada. Valeria susurró que no sabía si podía. Clara le dijo que entonces averiguara, que hablara con él. De verdad, no como la madre de Luna hablando con el padre de Lucas, sino como Valeria hablando con Tomás. Una semana después, durante una cena familiar en la villa de los Monteverdi, Valeria salió al jardín para tomar aire. La noche era cálida. Las estrellas brillaban. El perfume de los jazmines llenaba el aire. Escuchó pasos detrás de ella. Se dio vuelta. Era Tomás. Se disculpó, diciendo que no quería molestarla, que podía irse. Valeria respondió que no, que estaba bien. Caminaron en silencio por un momento. Finalmente, Tomás habló. Comentó que sus hijos estaban felices. Valeria confirmó. Tomás le dijo que Lucas le iba a pedir matrimonio pronto. Valeria se detuvo. Preguntó si en serio. Tomás le explicó que había pedido su bendición. Por supuesto, se la dio. Preguntó si ella estaba lista para tener a Luna como nuera. Valeria sonrió suavemente. Comentó que era extraño. Preguntó si no lo era, que ellos dos, que casi se casaron, ahora serían consuegros. Tomás rió, pero había tristeza en su risa. Dijo que el destino tenía un sentido del humor cruel. Valeria miró las estrellas. Preguntó en voz baja si alguna vez se preguntaba qué hubiera pasado. Si aquel día hubiera ido a la iglesia. Tomás se acercó un poco. Admitió que cada día, cada maldito día. Valeria preguntó qué creía que hubiera pasado. Tomás respondió lentamente que creía que habrían sido felices, que habrían tenido dificultades. Sí, problemas económicos, tal vez, pero que habrían estado juntos, y que eso hubiera sido suficiente. Valeria sintió lágrimas en sus ojos. Le dijo que no podían vivir en el pasado. Tomás reconoció que lo sabía, pero añadió que tampoco podían ignorar el presente. Valeria preguntó qué quería decir. Tomás la miró directamente. Le confesó que todavía la amaba, que después de 15 años, después de todo, todavía la amaba, y que creía, esperaba, que tal vez ella también sentía algo. Valeria no respondió. No podía. Tomás continuó, diciendo que si se equivocaba, se lo dijera ahora, y que nunca volvería a mencionar esto, que serían solo los padres de sus hijos, nada más.
pero que si había aunque sea una pequeña parte de ella que sentía lo mismo, se lo dijera, que le diera una oportunidad de hacerlo bien esta vez. Valeria cerró los ojos. Susurró que no sabía si podía confiar en él. Tomás le pidió que entonces no confiara en él, que confiara en ellos, en lo que tuvieron, en lo que podrían volver a tener. Valeria lo miró, y por primera vez en 15 años, permitió que sus defensas cayeran. Susurró que tenía miedo. Tomás confesó que él también, pero añadió que tal vez valía la pena arriesgarse. Valeria asintió lentamente. Le dijo que despacio, muy despacio. Tomás sonrió con lágrimas en los ojos. Le prometió todo el tiempo que necesitara. Le recordó que la había esperado 15 años, que podía esperar un poco más. Y ahí, bajo las estrellas, en el jardín lleno de jazmines, Tomás tomó la mano de Valeria. Y ella, después de un momento, apretó la suya. Era un comienzo pequeño, frágil, pero era un comienzo. 2 meses después, Lucas llevó a Luna a un viaje a Verona, con la bendición de ambas familias. Y con una carabina, por supuesto. La llevó a la Piazza delle Erbe, al castillo de Julieta, a todos los lugares románticos de la ciudad. Y finalmente, al atardecer, la llevó a un lugar especial, la iglesia de Santa Anastasia. Luna preguntó por qué ahí. Lucas le explicó que porque ahí era donde su madre y su padre iban a casarse. Luna se tensó. Lucas continuó, diciendo que quería que ese lugar tuviera un nuevo significado, no de tristeza, sino de esperanza. Lucas se arrodilló, sacó un anillo de su bolsillo. Le dijo, con voz temblorosa, que sabía que sus familias tenían un pasado complicado, que sabía que sus padres sufrieron, pero que también sabía que la amaba, con todo su corazón, con toda su alma, y que quería pasar el resto de su vida demostrándoselo. Le preguntó si se casaría con él. Luna tenía lágrimas en los ojos. Susurró que sí. Repitió sí, sí, sí. Lucas se puso de pie, colocándole el anillo. Se besaron, y en ese beso había una promesa de que ellos romperían el ciclo, de que su historia tendría un final feliz. Cuando regresaron a Milán, anunciaron el compromiso. Hubo celebraciones, lágrimas de alegría, abrazos. Valeria abrazó a su hija, llorando. Le dijo que estaba tan feliz por ella. Luna preguntó si de verdad. Valeria confirmó de verdad. Le aseguró que Lucas era un buen hombre, que la iba a hacer feliz. Luna miró a su madre con curiosidad. Preguntó por ella. ¿Cuándo iba a ser feliz? Valeria sonrió. Respondió que estaba trabajando en ello. Esa noche, después de que todos se fueron, Valeria y Tomás se quedaron en el salón, a solas. Tomás comentó que sus hijos iban a casarse. Valeria confirmó. Tomás preguntó cómo se sentía. Valeria respondió que feliz, asustada, esperanzada, todo al mismo tiempo. Tomás tomó su mano. Le dijo que había estado pensando. Valeria preguntó en qué. Tomás le confesó que en que tal vez ellos también deberían pensar en casarse. Valeria lo miró sorprendida. Le dijo que era demasiado pronto. Tomás reconoció que lo sabía. Le aclaró que no le estaba pidiendo que dijera que sí ahora, solo que quería que supiera que ese era su objetivo, casarse con ella, como debió haber sido hace 15 años. Valeria sintió su corazón acelerarse. Comenzó a decir su nombre. Tomás la interrumpió. Le pidió que no respondiera ahora, que se tomara todo el tiempo que necesitara, pero que quería que supiera que iba a cortejarla, apropiadamente, como debió hacerlo la primera vez, con paciencia, con respeto, con amor, y que cuando estuviera lista, si alguna vez estaba lista, le haría la pregunta de nuevo. Valeria lo miró largamente. Finalmente, sonrió. Le dijo que entonces sería mejor que fuera el mejor pretendiente que había existido, porque no iba a hacérselo fácil. Tomás sonrió, con los ojos brillantes, respondió que no esperaría menos de ella. Durante los siguientes meses, mientras Lucas y Luna planeaban su boda, Tomás cortejó a Valeria, flores cada semana, paseos por el parque, visitas al teatro, cenas formales, todo bajo las reglas estrictas de la sociedad, todo apropiado. Pero con cada día que pasaba, Valeria sentía que sus defensas se derretían un poco más. Tomás era paciente, atento, nunca la presionaba, nunca cruzaba líneas, simplemente estaba ahí, demostrándole con acciones, no solo palabras, que había cambiado, que era digno de una segunda oportunidad, y lentamente, muy lentamente, Valeria comenzó a creer. En la primavera de 1907, Luna y Lucas se casaron. La ceremonia fue en Milán, en la Catedral del Duomo.
Fue una boda espectacular. Flores por todas partes, cientos de invitados, música hermosa. Luna estaba radiante con su vestido de novia. Lucas no podía dejar de sonreír. Y cuando el sacerdote preguntó si Lucas Monteverdi aceptaba a Luna Conti como su esposa, él respondió con voz firme y clara. Dijo que sí, que aceptaba, hoy y siempre. Y cuando fue el turno de Luna, con lágrimas de alegría rodando por sus mejillas, respondió que sí, que aceptaba, con todo su corazón. Se besaron, y la catedral estalló en aplausos. Valeria estaba en la primera fila, llorando. Lágrimas de felicidad por su hija, lágrimas de alivio porque todo había salido bien, lágrimas de esperanza por el futuro. Tomás estaba en el otro lado del pasillo, y cuando sus miradas se encontraron, él le sonrió. Una sonrisa que decía que ellos serían los siguientes. 6 meses después de la boda de Luna y Lucas, Tomás finalmente hizo la pregunta. Llevó a Valeria a Verona, de vuelta a donde todo había comenzado, a la villa de los Rinaldi, donde el padre de Valeria todavía vivía. Tomás había pedido permiso al conde primero. Una conversación difícil, llena de tensión, pero finalmente el viejo conde había hablado. Le dijo que había lastimado a su hija una vez, que si volvía a hacerlo, no habría perdón. Tomás respondió que lo sabía, y le juró que pasaría el resto de su vida compensando ese error. El conde lo había mirado largamente. Finalmente, asintió. Le dijo que entonces tenía su bendición. Tomás llevó a Valeria a los viñedos, al mismo lugar donde 17 años atrás le había pedido matrimonio por primera vez. Comenzó, tomando sus manos, diciéndole que hacía 17 años, en ese mismo lugar, le había hecho una pregunta, y que luego, por cobardía, huyó antes de que pudieran vivir la respuesta. Valeria lo miraba, con el corazón latiendo fuerte. Tomás continuó, diciendo que había pasado todos esos años arrepintiéndose de ese momento, preguntándose qué hubiera pasado, pero que ahora, gracias a sus hijos, el destino les había dado una segunda oportunidad, una oportunidad que no iba a desperdiciar. Tomás se arrodilló, sacó un anillo, no el mismo de hace 17 años, uno nuevo, uno que representaba un nuevo comienzo. Le preguntó si le haría el honor de convertirse en su esposa. Le prometió amarla cada día. Prometió nunca volver a huir. Prometió estar a su lado en las buenas y en las malas. Prometió hacerla feliz, o morir intentándolo. Valeria tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Por un momento, vio todo. El altar vacío, el dolor, los años perdidos, pero también vio el futuro, la posibilidad de un amor maduro, honesto, sin secretos. Susurró que sí, que aceptaba. Tomás se puso de pie, colocándole el anillo con manos temblorosas. Se besaron. Y en ese beso había perdón, había amor, había segundas oportunidades. El viejo conde Rinaldi los miraba desde la terraza de la villa, con lágrimas en los ojos, sonriendo, porque finalmente su hija iba a tener el final feliz que merecía. Un año después, en la primavera de 1908, Valeria y Tomás se casaron. Fue una ceremonia más pequeña que la boda de sus hijos, más íntima, más personal, en la iglesia de Santa Anastasia en Verona, la misma iglesia donde debieron casarse 18 años atrás. Valeria entró del brazo de su padre. Llevaba un vestido de seda color champaña, elegante, maduro, hermoso, su cabello recogido con flores de jazmín, y cuando caminó por el pasillo, vio a Tomás esperándola. Esta vez, él estaba ahí. Esta vez, no huiría. Luna y Lucas estaban en la primera fila, con su bebé de 3 meses en brazos, una niña hermosa, de ojos grandes y risa contagiosa. Clara estaba ahí, llorando de felicidad. La tía Margarita, con su pañuelo en mano, y cuando Valeria llegó al altar, Tomás tomó su mano, susurró que lo habían logrado. Valeria respondió que sí, que lo habían logrado. El sacerdote comenzó la ceremonia, y cuando llegó el momento de los votos, Tomás habló primero. Le dijo, con voz temblorosa pero firme, que hacía 18 años, le había fallado, que huyó cuando debió quedarse, que la dejó cuando debió luchar, que la perdió cuando debió aferrarse, pero que hoy, frente a Dios y frente a todos los presentes, le prometía que nunca volvería a fallarle. Le prometió que estaría a su lado cada día, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Valeria sonrió con lágrimas en los ojos.
respondió con voz suave pero clara, que durante 18 años había cargado con el dolor de su abandono, que vivió con la pregunta de por qué, que vivió con la rabia, la tristeza, el resentimiento, pero que hoy, frente a todos, elegía dejarlo ir, elegía perdonar, elegía amar de nuevo. Le prometió su lealtad, le prometió su honestidad, le prometió su corazón, por segunda vez, y esta vez, para siempre. El sacerdote sonrió, declaró por el poder que le había sido conferido, que los declaraba marido y mujer. Le dijo a Tomás que podía besar a la novia. Tomás levantó el velo de Valeria, la miró a los ojos, susurró que la amaba. Ella respondió que ella también lo amaba. Se besaron, y en ese beso había 18 años de espera, de dolor, de perdón, de amor que nunca murió. La iglesia estalló en aplausos. Luna lloraba de felicidad. Lucas la abrazaba, con su hija en brazos, y mientras Valeria y Tomás caminaban por el pasillo, ahora como marido y mujer, el sol entraba por los vitrales, iluminándolos, como si el cielo mismo bendijera esta unión, esta segunda oportunidad. Este amor que había sobrevivido a todo. 5 años después de esa boda, en 1913, ambas familias se reunieron en la villa de Verona. Luna y Lucas tenían ahora 3 hijos, 2 niñas y un niño. Valeria y Tomás vivían entre Milán y Verona, felices, enamorados, como si fueran recién casados. Una tarde de verano, todos estaban en el jardín. Los niños corrían entre los viñedos. Luna y Lucas los perseguían, riendo. Valeria y Tomás estaban sentados en el porche, tomados de la mano, mirando a su familia. Valeria comentó, recostándose en el hombro de Tomás, que hubo un tiempo en que pensó que nunca sería feliz de nuevo. Tomás respondió que él también. Le pidió que mirara lo que tenían ahora. Valeria asintió. Dijo que había valido la pena. Todo, el dolor, la espera, el perdón, había valido la pena. Tomás la abrazó, y mientras el sol se ponía sobre los viñedos, pintando el cielo de naranja y oro, Valeria cerró los ojos y sonrió, porque finalmente, después de 18 años, después de tanto dolor, había encontrado su final feliz, no el que había imaginado a los 20 años, sino uno mejor, uno maduro, uno verdadero, uno que había sido ganado con lágrimas, perdón y amor, el mejor tipo de final feliz, el que se construye sobre ruinas y se levanta más fuerte. Luna se acercó con su hija mayor, una niña de 5 años de ojos brillantes. La niña le preguntó a su abuela si les contaría la historia de cómo conoció al abuelo. Valeria miró a Tomás. Él le sonrió. Valeria respondió, acariciando el cabello de su nieta, que algún día, cuando fuera más grande, les contarían toda la historia de cómo el amor puede perderse y encontrarse de nuevo, la historia de cómo los errores del pasado pueden convertirse en bendiciones del futuro, la historia de cómo, a veces, el destino nos da segundas oportunidades, y cuando las recibimos, hay que tener el valor de tomarlas. La niña sonrió sin entender del todo, pero feliz de estar rodeada de amor. Y mientras la familia se reunía para la cena, con el aroma de la comida italiana llenando el aire, con risas y conversaciones llenando el jardín, Valeria supo que todo, absolutamente todo, había valido la pena, porque el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso, siempre. Gracias por acompañar esta historia. Si te ha llegado al corazón, suscríbete al canal y deja tu like para que más personas descubran historias como esta.